compartir palabra del Señor. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Hombres y mujeres de valor. Y hoy en día para el mundo, ¿qué es ser un hombre o una mujer de valor? Quizás para el mundo alguien de valor es aquel que tiene mucho dinero, aquel que tiene fama, aquel que tiene riquezas, aquel que tiene lujos, aquel que tiene trofeos en esta vida. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 11 dice: Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y aquí vemos en la palabra que el mundo no va de la mano con la palabra del Señor. Para el mundo, una persona de valor, un hombre, una mujer de valor es aquel que se la sabe toda, que tiene lujos, que tiene dinero, que tiene quizás un buen vivir en lo económico. Mas el Señor te dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y con estas características, con tener fe, con tener amor, con tener paciencia y con ser manso, para el Señor somos más valorables que una persona con todo el dinero, con todo el oro del mundo. En Tito capítulo 2, versículo 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. El Señor te dice: preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Y aquí seguimos hablando de lo que es ser un hombre o una mujer de valor para Dios, no para el mundo. Recordamos que un hombre de valor para el mundo es aquel que lo tiene todo, que tenés todo el dinero, que estás bien en lo económico. Eso es un hombre de valor para el mundo. Pero para el Señor es aquel que da el ejemplo a través de su enseñanza.
verdadero hombre de valor, un verdadero hombre del Señor, solamente busca agradar a Dios, solamente busca agradar al Señor, no al mundo, ni a las personas, ni en la economía, ni en todas esas grandezas que quizás muchas veces no son de bendición. Así como grandes hombres en la Biblia fueron grandes hombres de valor, porque todos buscaban agradar al Señor. ¿Y cómo buscamos agradar al Señor? Primero tenemos que pedirle sabiduría de Dios, buscar la sabiduría de Dios. Vamos a compartir Proverbios capítulo 3, versículos 13 y 14. Proverbios 3, versículos 13 y 14 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, dice el Señor. Te dice el Señor en la palabra. Y que obtiene la inteligencia. ¿Y cómo obtenemos la sabiduría y la inteligencia? A través de la palabra. A través de la palabra del Señor. Dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Y aquí podemos ver que para el Señor somos de gran valor cuando obtenemos su sabiduría, su inteligencia a través de la palabra. No cuando tenemos todo el oro del mundo, toda la plata, dice. Y sus frutos más que el oro fino, dice. O sea que para el Señor, un hombre de valor es aquel que cumple con su palabra, el que constantemente le está pidiendo al Señor sabiduría. Y somos más valiosos que la plata. Y nuestros frutos serán más valiosos que el oro fino. Proverbios capítulo 3, versículos 13 y 14. Un hombre de valor también tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Vamos a compartir Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Un hombre de valor tiene que estar lleno del Espíritu Santo y con todo lo que nombramos aquí, con amor, con gozo, con paz, con paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice el Señor, no hay ley, pero los que son de Cristo han sido crucificados en la carne, con nuestras pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y qué importante es estar llenos del Espíritu Santo, porque cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene el pecado,
Esa es la importancia de estar llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser más grande, tiene que tener más peso que nuestra carne. Porque la palabra dice que la carne es débil. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, Él a través del discernimiento, a través de la sabiduría que nos va dando, ministrando a través de la palabra, nos va a poner el freno para que el pecado no llegue. Por eso es importante también estar llenos del Espíritu Santo. Por eso un hombre de valor para Dios también tiene que estar lleno del Espíritu Santo. De valor para Dios, y aquí viene la parte más difícil en estos tiempos, también tiene que amar a su prójimo. ¿Y por qué decimos que es la parte más difícil? Porque hoy en día el ser humano le cuesta amar al prójimo. Al ser humano le cuesta perdonar. Y lo doy también como testimonio en mi vida pasada. A uno le cuesta amar, le cuesta perdonar, le cuesta llegar a esas personas que quizás en algún momento, en alguna circunstancia de nuestra vida nos han hecho algo, o quizás no, o quizás por diferencias. Pero un gran hombre, mujer de valor, sabe amar al prójimo. Romanos capítulo 12, versículo 10. El Señor te dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. El Señor te dice: amaos los unos a los otros. Por eso un hombre de valor para Dios es aquel que ama también a su prójimo. Aquí viene otro punto muy importante para poder llegar a ser un hombre de valor para el Señor. Un hombre de valor tiene que saber perdonar y pedir perdón. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 32, el Señor te dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarse los unos con los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y a veces el orgullo nos gana. A veces el orgullo es tan grande que nos pone una venda en los ojos y no nos deja ver más allá que nosotros mismos, el cual nos impide perdonar. Porque tal hermano me hizo esto, porque me dijo esto, porque pasó esto, porque piensa diferente. Y cómo nos cuesta perdonar. Sin embargo, el Señor te dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonarnos los unos con los otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Perdonarnos los unos a los otros. Y esto es uno de los puntos más difíciles para los cristianos. Hoy en día, quizás cuando un hermano se va de la iglesia,
Y pasa en muchas congregaciones. No lo saludamos más o no lo hablamos más por el hecho de que no va más a nuestra iglesia. Y eso no debe ser así. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Son mandamientos que el Señor dejó plasmado, dejó escrito a través de su palabra. Pero eso venimos marcando estos puntos que nos pide el Señor a través de su palabra para llegar a ser verdaderos hombres y mujeres de valor. Y recordemos que ser de valor para el Señor no es tenerlo todo en esta vida, sino es cumplir con lo que está escrito, con lo que Él dejó escrito en su palabra. Otro punto para ser un hombre de valor es obedecer a Dios. Salmos 40, versículo 8. Salmos 40, versículo 8, el Señor te dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, el hacer la voluntad del Señor, el obedecer al Señor a través de su palabra, a través de sus mandamientos, y tu ley está en medio de mi corazón. Si obedecemos al Señor, el Señor está en nuestro corazón. Estamos cumpliendo con su palabra. Tenemos que ser cristianos de valor en estos tiempos, más en estos tiempos en donde el mundo está como está y cada vez va a estar peor porque está escrito. Y nosotros tenemos que cumplir con la palabra, con los mandamientos del Señor, aunque cueste, aunque muchas veces cueste, tenemos que cumplir y tenemos que obedecer. Un punto muy importante para llegar a ser hombres de valor: obedecer al Señor. ¿Y cómo obedecer a Dios? Seguir el ejemplo de Jesús. Seguir el ejemplo, el claro ejemplo que dejó Jesús en esta tierra. O seguir el ejemplo de muchos hombres, de muchos siervos que quedaron plasmados en la palabra. ¿Cómo obedecer a Dios? Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11 y 12 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Cómo obedecer a Dios? Guardando su palabra en nuestro corazón, para no pecar. Cuando viene el pecado, el Espíritu Santo, la sabiduría, el amar al prójimo, el saber perdonar, el obedecer. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Y seguimos hablando de la palabra. El Señor nos enseña constantemente sus estatutos a través de la palabra. Es la única manera de aprender a obedecer al Señor, aprender a cumplir con sus mandamientos, con sus estatutos. Están plasmados en la palabra del Señor.
Por eso hoy en día ser hombre de valor no es lo que el mundo quiere, no es lo que el mundo ve en nosotros. Podremos tener todo en abundancia quizás, pero muchas veces el tenerlo todo no es ser un hombre de valor para Dios. Para ser un hombre de valor tenemos que tener sabiduría en Dios. Para ser un hombre de valor tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que amar al prójimo, saber perdonar y saber pedir perdón. Tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que atesorar cada palabra que Él nos enseña en nuestro corazón y después practicarla, ponerla por obra. No solamente ser oidores de la palabra, sino también hacedores. Seamos hombres de valor, no por lo que tengamos, no por los bienes o riquezas que el mundo ve hoy, sino por llenarnos cada día más del Señor, sino por pedirle al Señor sabiduría cada día más, por pedirle al Señor que cada día su Espíritu Santo llene nuestro corazón. Seamos hombres de valor, no por demostrar cuán ricos somos en lo material, sino más bien seamos hombres de valor en demostrarle al mundo cuán rico y bendecido está nuestro corazón con la palabra del Señor.